Amada iglesia, les saludo, les bendigo. Declaramos que la presencia de nuestro fiel y amado Espíritu Santo está en medio de nosotros. Saludo al que tiene al lado, a su hermano, compañero de milicia. Vamos al tiempo, amados, de la Santa Cena. Gloria a Dios. Y vamos a Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 15. Vamos a leer hasta el 20. Preparémonos, amada iglesia, porque es tiempo de la Santa Cena. Nosotros recibimos la Santa Cena al empezar el mes, una vez al mes, y qué bueno poder contar con ustedes, con ese corazón gozoso, porque como hermanos vamos a tener comunión con nuestro Padre Celestial y vamos a tener comunión los unos con los otros. Dice su palabra en Lucas capítulo 22, versículo 16, vamos a leer desde el 15, y dice: palabra de Dios, habla nuestro amado Jesucristo, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartió entre vosotros, y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Gloria a Dios. Entonces, amaditos, aquí Jesucristo establece para nosotros los hijos de Dios la Santa Cena. Y en ese tiempo hay algo que es bien especial, amaditos, que Jesús dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, le dijo a los discípulos. Y nosotros, amaditos, nosotros también tenemos que estar en ese sentir, deseando y anhelando tomar la Santa Cena con nuestro Rey, cuando estemos, amaditos, en la presencia del reino de Dios. Va a haber un banquete, va a haber la Santa Cena, pero compartido con Jesucristo. Y dice que Él estableció la Santa Cena y dice que Él le dio gracias a Dios sabiendo lo que le esperaba: la muerte en cruz. Amaditos, es tiempo que usted y yo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, y todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él, ¿qué, amada iglesia? Venga, porque nuestro amado Jesucristo viene por segunda vez. Pero antes de tomar la cena, qué bueno sería que usted y yo nos colocáramos a paz con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos quieren hacerlo? Yo le invito a usted a que incline su rostro. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Usted allí orando, amadito, yo le voy a guiar con esta oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento tan especial, que es el tiempo de nosotros como cristianos, mi amado Dios, donde venimos, Padre glorioso, en esta hora, Padre, a compartir la Santa Cena, Padre. Y hoy te pedimos, Señor, perdona todo pecado, Señor. Hoy reconocemos nuestros pecados, hoy reconocemos nuestras debilidades. Hoy te pedimos, mi amado Rey, perdónanos. Perdónanos, Padre glorioso, y ayúdanos a ser esa persona que tú quieres que nosotros seamos a través de la guianza del Espíritu Santo. Padre, hoy con alegría, mi amado Dios, voy a tomar la Santa Cena. Hoy con alegría voy a traer a mi memoria el sacrificio de Jesucristo. Padre, gracias por este tiempo donde nos ponemos a paz contigo, y tu palabra dice: si hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a bendecir la Santa Cena. Amado Padre Celestial, bendecimos
Bendecimos el pan sin levadura, mi amado Dios. Declaramos que representa simbólicamente el cuerpo de Cristo que no cometió pecado. Padre glorioso, bendecimos el jugo de uva que representa la sangre del Cordero, Señor, que fue derramada por toda la humanidad, Señor. Y hoy la bendecimos y declaramos, Señor, que cuando tomamos la Santa Cena, Padre, aún hay sanidad para nuestro cuerpo, aún hay sanidad, Padre glorioso, para nuestra alma. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, bien pueda, iglesia. No se pierda este privilegio de tomar la Santa Cena. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Curioso sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero. Amada iglesia, juntos compartimos la Santa Cena. Bien pueda, iglesia. Santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz.
Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, que reina por los siglos de los siglos? Amén. Bueno, amada iglesia, qué bendición poder estar en este tiempo con ustedes. Qué lindo es servirle al Señor. Y hoy vamos a estudiar, amada iglesia, la primera epístola del apóstol Pedro. Y vamos a estudiar, vamos a hacer, amaditos, un resumen, porque yo empecé a estudiar en cuantos estuvieron en el culto Acción de Gracias el viernes. Entonces nosotros estamos estudiando Primera de Pedro. Vamos a hacer un resumen y continuamos estudiando Primera de Pedro. Estamos allí, amaditos. Los que tenemos la Biblia nos estamos ayudando con las pantallas, pero qué bueno es abrir la Biblia. Dios es bueno, amaditos. En Primera de Pedro, el apóstol Pablo dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación de Ponto, Galacia, Capadocia y Asia, Bitania. Amaditos, aquí cuando nosotros leemos, primero vemos un saludo del apóstol Pedro, y él habla primero que él es un apóstol. Si usted y yo leemos las escrituras, los 12 discípulos de Jesús eran ¿qué? Apóstoles. Pero había algo que Jesús había declarado en el apóstol Pedro, que él sería ¿qué? La roca, que él sería Pedro, tú eres roca, sobre ti se fundará la iglesia. Ese era el compromiso del apóstol Pedro. Pero cuando Pedro habla y dice los dispersados, amaditos, los judíos habían sido, dice allí, expatriados, ¿sí? Y dispersados. Ellos habían sido, amaditos, como extranjeros, porque habían sido a través de Babilonia, lo que había pasado, habían sido esparcidos los gentiles y muchos de los cristianos. Entonces él ahorita habla, el apóstol Pedro escribe desde Roma y habla y dice en este tiempo a las iglesias, habla de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, son provincias. Entonces dice allí que eran lugares donde el cristianismo había sido extendido primeramente en las iglesias. ¿Qué había sido extendido, amada iglesia? ¿Qué dijimos? El evangelio había sido extendido. Entonces Pedro comienza a hablar y hay algo que él dice cuando lo estamos leyendo el viernes. Dice, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando, si usted y yo lo leemos junticos, nos está hablando del Padre, de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, pastor, pero no aparece en la Biblia la Trinidad, palabra Trinidad no aparece. Pero nosotros cuando leemos la palabra sabemos que está el Dios Padre, el Dios Jesús y está el Dios Espíritu Santo, que es la Trinidad. Y esto es lo que está hablando el apóstol Pedro. Hay varios textos que nos hablan de esto, de lo que es ser llamados por el Padre. Entonces, en esta epístola, Pedro fue a creyentes judíos convertidos al cristianismo. Y también llegó a los gentiles convertidos al cristianismo en Roma. Y dice allí que vivían en la parte norte de Asia Menor. Ellos se enfrentaban a una situación, amaditos, que era persecución por la causa de Jesucristo. Ellos, cuando usted y yo lo leemos, ellos vivían, amados, pero sabían que el amor, y cuando lo vamos a seguir leyendo, el amor y la pasión por Jesucristo superaba todo temor. Entonces el apóstol Pedro habla y trae a las iglesias esa confianza, esa fuerza, los anima, los exhorta a seguir perseverando en el cristianismo. ¿A quiénes? Judíos
que habían sido convertidos cristianos y gentiles que estaban recibiendo el conocimiento de Jesucristo a través del cristianismo con su palabra. Dice así, amaditos, cuando usted y yo vemos a Pedro, nosotros sabemos que Pedro era un personaje impulsivo. ¿Cuánto lo saben? Impulsivo, y también tenía las mismas debilidades que usted y yo podemos tener. Pero este Pedro, Jesús tiene un encuentro con él. Usted sabe que me apasiona decir esto. Pedro tuvo un encuentro con Jesucristo, el resucitado, y lleno del poder del Espíritu Santo, cuando estuvieron en qué, amaditos, cuando habla Hechos capítulo 2, en el aposento, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo, usted sabe que él comienza a predicar en Hechos capítulo, creo que 5, y se convierten 3,000 personas al evangelio. ¿Cuántas? 3,000 personas, amadito. Y yo creo que no eran personas que uno les dijera, ay, por favor, vengan a la iglesia, por favor, reciban a Cristo. No, eran totalmente convertidas y esparcidas para predicar el evangelio. Entonces estamos viendo, amaditos, lo que Dios a través de nuestro amado Jesucristo está haciendo en el apóstol, ¿qué? Pedro. Hay una parte, amaditos, que podemos leer allí como tiempo de nuestra predicación, el Evangelio de Juan capítulo 1, 42. Gloria a Dios. Entonces, aquí ¿qué pasa? Hay un encuentro. En el Evangelio de Juan dice, y trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir ¿qué? Pedro. Entonces, amaditos, llega el momento donde Jesús profetiza a Pedro y le dice, serás llamado Cefas. Y dice allí, amaditos, Simón Pedro es aquella persona que está a cargo del apostolado. Es un personaje, amaditos, que a pesar de tantas, ¿cómo se dice?, amonestaciones que hizo Jesús a Pedro. Inclusive usted y yo cuando lo leemos sabemos que Jesús le dijo a Pedro, cállate, Satanás. Porque a veces, amaditos, hay personas que se dejan usar por el enemigo. ¿Para qué? Para dañar el plan de Dios. Entonces, amaditos, cuando vemos este texto bíblico, pasamos allí a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, ¿qué dice aquí, amaditos? Que tuvo nuestro Padre Celestial, gran, pero no es una misericordia, mi hijo, amaditos, es grande misericordia. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amaditos, aquí entendemos que gracias a nuestro amado Jesucristo y al poder de Dios a través del Espíritu Santo y de nuestro amado Padre Celestial, podemos decir que usted y yo, Dios ha tenido gran misericordia, lo tuvo aquí, amaditos, en Primera de Pedro cuando estamos leyendo, y lo tuvo con nosotros. ¿Por qué, pastora? Porque si no, no fuéramos alcanzados a través del Evangelio, a través de la salvación con Cristo Jesús. Yo creo que es tiempo de que usted y yo demos gracias al Señor porque Jesús nos permite estar aquí, porque nosotros hay una misericordia de Dios, hay un nacer, dice aquí el apóstol Pedro, un renacer para una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza viva, amaditos? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando vemos y leemos la palabra, vemos que nosotros, amados, hemos sido nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo pueden decir? Hemos renacido de nuevo, amaditos. Y este nacer de nuevo, amado, usted se acuerda cuando Jesús habló a Nicodemos y le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
en Juan capítulo 3. Entonces, amados, nosotros somos privilegiados porque a través de nacer de nuevo podemos ver el reino de Dios. Amén. Hay una canción que dice que aunque yo no lo vea, yo sé que Él está en medio de nosotros, y esa es la convicción que usted y yo sabemos. Entonces, amaditos, en este renacer de nuevo vamos a leer Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 25. Dice su palabra, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. El 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Recuerde que en este texto bíblico está hablando Jesús a Marta, porque Marta le dijo, si hubiera venido antes, ¿cómo es que se llama el varón que murió? Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dice que él es la resurrección y la vida. Amaditos, y es lo que usted y yo entendemos ahora a través de la palabra. Dios renació en la vida de nosotros. Dios nos permitió ser portadores del Espíritu Santo. Saber, amaditos, que nosotros sin el Espíritu Santo, amaditos, no podríamos hacer nada. Nuestra vida no hubiera cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gloria a Dios por la promesa del Espíritu Santo a través de Hechos capítulo 2 en la iglesia primitiva. Y hoy en día, amaditos, todo aquel que reciba a Jesucristo como su Señor y su Salvador es depositado en la vida de nosotros el Espíritu Santo para hacer su maravillosa obra en cada uno de nosotros. Cuando leemos allí, seguimos, amaditos, no sé si voy rápido, pero es que nos falta varios textos. Y usted y yo ya habíamos leído Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces dice en el 4, para una herencia incorruptible, dice, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, amadito, aquí entendemos que nada puede destruir, nada puede cambiar, porque cuando Él dice inmarcesible, nosotros sabemos que es eterno, que es el conocimiento de Dios, que nosotros tenemos una herencia, y esa herencia, amaditos, nosotros la vamos a ver cuando estemos en la presencia de nuestro amado Jesucristo. Gloria a Dios. Y vamos a pasar, amaditos, Primera de Pedro, capítulo 1, 5. Dice su palabra, y Pedro lo habla, amaditos, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué somos nosotros, amaditos? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Usted y yo podemos reconocer, amaditos, que cuando el apóstol Pedro habla de que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, hemos sido guardados por Él, amaditos, déjeme decirle algo. Hay algo que Dios hace en la vida de nosotros. Él dice que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? Gloria a Dios. Y Él dice que Él nos guarda. ¿Nos guarda de qué, pastora? Nos guarda del pecado. Nos guarda, amados, de que el enemigo tome ventaja de nosotros. Y esto se logra, amados, usted y yo lo sabemos, cuando usted y yo tenemos una vida íntima con nuestro Padre Celestial. Cuando usted y yo somos hombres y mujeres que no solamente venimos a los cultos los viernes, los domingos y los tiempos de ayuno, sino que tenemos una vida constante, consagrada a nuestro Padre Celestial. Y por eso podemos decir, si Dios ve que la iglesia, que el cuerpo de Cristo depende de Él, amaditos, Él dice que Él los guarda. Y dice allí, por el poder de Dios, ¿mediante qué, amaditos? Mediante la fe. Usted y yo creemos, porque Dios premia la fe del creyente. El creyente que a pesar de la dificultad que usted y yo estemos viviendo, seguimos firmes, seguimos creyendo en sus promesas. Amén. Y dice allí, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Usted y yo seguimos preparándonos. Usted y yo estamos aquí y somos pasajeros aquí en esta tierra. Pero usted y yo nos estamos preparando para el tiempo de
de la venida de Cristo. Y allí cuando Él dice en el tiempo postrero, amaditos, es el juicio de Dios. Pero usted sabe, y dígale a su hermano, nosotros no vamos a ser juzgados. ¿O cuántos van a ser juzgados? No, amaditos, porque usted y yo somos verdaderos, legítimos hijos de Dios, con temor a Jehová. Gloria a Dios. Seguimos allí en 1 Pedro capítulo 6. Dice el apóstol Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, ¿qué? Pruebas. Amaditos, usted y yo, dice el apóstol Pedro, que no estaba viviendo cualquier situación fácil, amadito. Usted sabe que él también había sido perseguido, muchas veces lo metieron a la cárcel, muchas veces lo apedrearon, muchas veces lo estrujaron, muchas veces le dieron látigo también en la cárcel. Y él dice a nosotros, los hijos de Dios, al cuerpo de Cristo, en lo cual vosotros, ¿qué? Os alegráis. ¿Por qué nos alegramos, amada iglesia? ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna con Dios. Porque nos está preparando Dios morada para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice allí, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligido en diversas pruebas. Amadito, usted y yo sabemos que la fe se prueba a través de la aflicción, se prueba a través del zarandeo, se prueba a través de la tribulación. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo por un poco tiempo, dígale el que tiene al lado, es por un poco tiempo lo que usted está viviendo. Si se lo dijo con convicción, amaditos, es por poco tiempo. Esa es la esperanza del cristiano. Esto es pasajero. Esto va a pasar. Porque en medio de mi aflicción, de mi tribulación, de mi zarandeo, Dios está conmigo. Y Él nos dijo en el capítulo 1, versículo 5, que Él nos, ¿qué? Nos guarda. Amaditos, qué lindo es saber que nosotros tenemos la protección divina de nuestro Padre Celestial, la intercesión que hace nuestro amado Jesucristo por nosotros, amados. Y dice allí, vamos a leer, amaditos, en 1 Pedro, capítulo 1:7. No, pero quiero que leamos, amaditos, para complementar este texto bíblico, Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice su palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. Aquí el apóstol Pablo, porque es Pablo el que está hablando en Romanos, nos dice, amaditos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? Muy poquitos, muy poquitos. Amaditos, ¿sabe por qué nos gloriamos? Porque sabemos que esto es pasajero y que nosotros vamos a ver la respuesta de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios en cualquier situación que usted y yo estemos viviendo. Y como el apóstol Pedro habla que esto es pasajero, que esto es rápido, que esto es pronto, entonces nos gloriamos en eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos seguidores de Cristo. Y así como el pueblo judío convertido al cristianismo y muchos de los gentiles que estaban en Roma convertidos al cristianismo no negaron su fe. Amaditos, se sostuvieron en la fe por causa de Jesucristo. ¿Usted sabe lo que estaba pasando con ellos? Y dice Romanos capítulo 5 versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué tenemos que tener, amaditos? Paciencia en medio de la prueba. Y algo bien especial, la esperanza. La esperanza es una expectativa de lo que usted está esperando, algo que usted sabe que viene de parte de Dios y que usted no va a menguar. La fe es la certeza de lo que se espera, pero esta esperanza es una expectativa, amaditos, de lo que usted está esperando en el tiempo que usted esté viviendo cualquier situación. Y vamos a ver qué es lo que pasaba con el pueblo judío
que se había convertido al cristianismo, dice allí, se negaron a adorar al emperador Nerón. ¿Qué hicieron ellos? Se negaron a adorar al emperador Nerón como un dios, por lo tanto se consideraban ellos ateos o traidores hacia los judíos que no habían sido convertidos. Hoy en día, ¿qué nos habla esto, amaditos? Nos habla que aquí en nuestra amada ciudad de Buga está, ustedes ya saben que está la basílica. Entonces, amaditos, nosotros que ya hemos sido renacidos de nuevo, que tenemos la convicción de la fe en Jesucristo, nosotros no vamos a adorar dioses. Hay gente, amadito, que aún conociendo de Cristo, dice su palabra, aún conociendo de Cristo, volvieron atrás. Y hoy le estoy diciendo, amaditos, sostengámonos en la fe de seguir avanzando y creyendo en sus promesas. Porque aquí ellos tenían que adorar este emperador Nerón y se negaron a eso. Se negaron, amaditos, y por eso le decían, ustedes son ateos, ustedes son traidores. Yo no sé cuánto le ha dicho a su familia de que usted anda en una secta religiosa, que usted es un traidor porque se separó del catolicismo. Amaditos, nosotros tenemos la convicción real de lo que es nuestro Padre Celestial, nuestro amado Jesucristo y el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Otra parte que había pasado de tribulación en ellos es, se negaron a adorar en los templos paganos. Muchos se convirtieron en el cristianismo. Ellos quisieron, se negaron ¿a qué? A adorar en templos paganos. Yo no sé cómo hay gente cristiana todavía visitando iglesias católicas. Por Dios, pidámosle perdón al Señor porque yo ya he oído este comentario. Qué tristeza. Dice el tercer punto de estos judíos que se habían convertido al cristianismo, no apoyaron las ideas de Roma por su ego, poder y conquista. Y dice también, rechazaron la terrible inmoralidad de la cultura pagana. Mire lo que ellos estaban viviendo, no era cosa fácil, amaditos. Y nosotros hoy en día no tenemos persecución por el evangelio. Dicen pronósticos que después vamos a tener, pero por ahora, amaditos, vamos a disfrutar que podemos predicar el evangelio sin limitación, que podemos leer la palabra sin limitación, amaditos, mientras que Dios nos guarda con su poder. Gloria a Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que es hasta donde quedamos el viernes. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué hace un cristiano convertido? Dice, hay una fe que es sometida ¿a qué? A prueba. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Mire, amaditos, aquí Pedro está hablando a las iglesias que él les ha escrito y dice allí, para que sometida a la prueba de vuestra fe. ¿Qué tenemos que hacer, amaditos? Cada cristiano, dígale al que tiene al lado, cada uno de nosotros vamos a ser sometidos a la prueba de fe. Amaditos, ¿cómo crecemos si no es viendo lo que nosotros en nuestra fe creemos que si esto que nos está pasando, dificultades financieras, problemas familiares, problemas, amaditos, con sus hijos, con sus hijas, problemas aún con los cristianos, nosotros como hermanos, amaditos, pero todo esto es probado, así como el oro se prueba y pasa por fuego, nosotros como hijos de Dios también vamos a ser probados. Y dice, me probarás como el oro. ¿Y sale qué? Me probarás y saldré como el oro, dice su palabra, amados. Entonces, amaditos, en la situación que usted y yo estemos viviendo, es necesario que el Señor vea que usted y yo somos fieles para Él. Estamos viendo tanta dificultad, tantas legalidades que le está dando el ser humano a la corrupción, dañando las leyes de Dios. Pero nosotros, amaditos, tenemos el temor de Dios y nosotros vamos a agradar a Dios, no al hombre. ¿Cuántos tienen esa convicción, amaditos? Es una convicción que Dios ha colocado en el corazón de nosotros y que Dios espera que usted y yo seamos fieles a Él.
amaditos, cuando estemos en prueba, cuando estemos en dificultades, ¿qué sale de nuestra boca, amados? ¿Qué sale de nuestra boca sino alabanza y glorificar al Señor? Señor, esto es pasajero, esto va a pasar, pero mi fe como es probada, yo voy a manifestar lo que yo he aprendido a través de tu palabra. Yo no voy a renunciar. ¿Cuántos dicen que no van a renunciar a este hermoso camino de seguir a Cristo? Amados, es hermoso seguirlo a Él. Por eso tenemos gozo, porque sabemos, amaditos, que tenemos esa morada que Jesús está preparando para nosotros. Y es con gozo y con alegría. Dice, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Jesucristo nos llame, amadito, y nos diga, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en mucho te pondré. A pesar de las dificultades que usted y yo hemos vivido, amaditos, seguimos siéndole fiel a Él. Hay mucha gente, amaditos, que se congrega y hoy en día no se está congregando en los templos, en las iglesias cristianas, sino que está viviendo una vida apartada de Dios. Y eso es un peligro, yo le he dicho a usted. Es un peligro que usted y yo como hermanos no tengamos la comunión, porque su palabra en hecho nos lo enseña, amadito. Y todos los días por el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Y es algo que usted y yo tenemos que hacer, avivar nuestra fe como creyentes, a través de la comunión que tenemos como hermanos, y sabemos que venimos a un templo a adorarle, a glorificar su nombre, a decirle, Señor, aunque yo esté con esta prueba, Dios del cielo, yo vengo a adorarte. ¿Cuántos estuvieron adorando al Señor? ¿Cuántos estuvieron alabando al Señor? Y usted tiene sus dificultades, tiene sus pruebas. Yo también las estoy pasando, amadito, pero yo creo en lo que Dios va a hacer en la vida de nosotros y con la iglesia carismática. Pero Él necesita ver un remanente. Nosotros somos ese remanente fiel para Él, que no lo vamos a negar. Que aunque haya tanta ley aprobada en lo terrenal, que es pecado, que está dañando la ley de Cristo, nosotros nos vamos a someter a la ley de Jehová, a creer, amaditos, que somos diferentes porque somos la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice su palabra, mi amado Dios, cuando estamos en pruebas, el propósito de Dios es que en medio de nuestra prueba haya una calidad duradera de fe. Qué lindo el Señor. Dice su palabra, amaditos, en el 8, vamos a estudiar el 8. Primera de Pedro, capítulo 1, 8. ¿A quién dice aquí? El apóstol Pedro le está diciendo a las iglesias por sus cartas, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amaditos, aunque usted y yo, y lo dice su palabra, Pedro sabía que a pesar de que ellos, Pedro sí, porque Pedro anduvo con Jesús, porque Pedro fue discípulo de Jesús, 3 años aprendió de nuestro Redentor. Y él le habla a los judíos convertidos al cristianismo y a los gentiles, a quien amáis sin haberle visto. Amaditos, qué lindo para nosotros como hijos de Dios, que usted ame a Dios. ¿Cuántos están enamorados de Jesús? Que usted lo ame, que usted se levante y le dé gracias a Dios. Señor, yo por lo menos lo hago. Señor, gracias por prestarme este aliento de vida. Gracias porque mientras yo dormía, tú ministrabas mis sueños, porque tú tenías cuidado de mí. Amadito, si es el tiempo donde usted y yo y el apóstol Pedro le está diciendo a estas personitas, afianzándolos en su fe, a quien amáis sin haberle visto. Aunque usted y yo no le hemos visto, solamente lo conocemos a través de su palabra, solamente lo conocemos a través de nuestra intimidad con Él, solamente lo conocemos, amadito, cuando usted ora y usted sabe que está la presencia de nuestro Padre Celestial alrededor de nosotros. Amaditos, qué lindo es saber esto, qué lindo es reconocer que aunque usted no lo vea ni lo sienta, aunque muchos podemos sentir su poder, su presencia, la gloria de Jehová. ¿Cuántos han sentido la gloria de Jehová? Amaditos, cuando estamos juntos reunidos en su nombre, Dios se manifiesta.
Eso es lo que dice la palabra, amados. 2 o 3 reunidos en su nombre. Y entonces Pedro les hablaba a ellos, así no lo hayan visto, así, amaditos, ustedes no lo hayan visto como yo, Pedro, que lo vi, que estuve con él. Pero es hermoso saber, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amados, nosotros no lo vemos, nosotros sabemos que Él está en medio de nosotros, pero lo amamos, creemos en Él. ¿Cuántos creemos en la palabra del Señor? Lo conocemos a través de su palabra. Hay mucha gente que dice, pastor, ¿cómo conozco a Dios? Conózcalo a través de su palabra. Y esa palabra, amados, cautiva. Y esa palabra nos hace reconocer cuán grande y poderoso es nuestro Padre Celestial, cuán grande y maravilloso es Jesucristo, cuán grande y poderoso está haciendo la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice su palabra, porque por fe que andamos, no por vista. Bienaventurado es aquel que sin ver cree. Entonces, amados, nosotros tenemos ese privilegio que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Nosotros sabemos que en medio de lo que usted y yo estemos pasando, Dios se va a manifestar a través de su bondad, a través de su gran misericordia con nosotros. Y dice su palabra, amaditos, que usted y yo lo hemos leído, que Cristo es el mismo hoy, mañana y siempre. ¿Cuánto lo sabe? Es el mismo, Él no cambia. Las leyes terrenales cambian, pero Cristo no cambia. Él es el mismo hoy, mañana y siempre para el cristiano. Gloria a Dios. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, 9. Primera de Pedro, capítulo 1, 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Usted y yo estamos alcanzando una meta, amaditos. ¿Cuál meta, pastora? Es esta meta donde por fe sabemos que somos salvos. Por fe sabemos, amaditos, que Dios nos va a llamar y nos va a encontrar, ¿qué? Fieles a Él. No nos va a encontrar descuidados. Nosotros, como dicen Hebreos, amados, no podemos descuidar una salvación tan grande. ¿Y cómo la descuidamos, amaditos? Si no oramos, si no buscamos su presencia, si no tenemos intimidad con Él, si solamente vamos a ser de aquellos cristianos que solamente vienen un día, después aparecen dentro de un mes. No, amaditos, tenemos que ser fieles al Señor. ¿Cómo combatimos nosotros las tribulaciones si no es a través de la fe que está en nosotros a través del conocimiento de su palabra? Gloria a Dios. Y mire lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Amaditos, en el capítulo 10, el apóstol Pedro le está diciendo a los creyentes, los profetas del Antiguo Testamento desearían ver exactamente la gracia del nuevo pacto, pero ellos, amaditos, no se les conoció lo que estamos viviendo ahora a través de la gracia, que es ese amor inmerecido de Dios para la vida con nosotros, para la vida del creyente. Entonces, amaditos, ellos quisieron anhelar. Ellos se preguntaban, me imagino yo leyendo esto, amaditos, parafraseando, yo puedo decir que los profetas decían, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de la gracia? ¿Cómo es que ellos van a ser salvos si ya ellos habían leído, habían declarado a través de Dios, había hablado a través de los profetas sobre el Mesías, sobre lo que iba a padecer Jesucristo? Pero ellos, amaditos, no sabían que Dios estaba preparando un plan para los gentiles, y era el plan del poder del Espíritu Santo. Y qué lindo, amaditos,
que hoy en día usted y yo podamos disfrutar del Espíritu Santo. Podamos creer, amaditos, que lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros es por su bondad, es por su misericordia y porque Dios nos llamó y depositó en nosotros al Espíritu Santo. Y si Él está en la vida de nosotros, amadito, haga usted que el Espíritu Santo se sienta bien. Haga usted que la luz de Jesucristo alumbre toda tiniebla, amaditos, en el nombre poderoso de Jesús. Y a través de esto vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, amadito, aquí segunda de Timoteo, el apóstol Pablo nos está diciendo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición ¿de qué? De nuestro Salvador. Amaditos, en el Nuevo Testamento, amaditos, reconocemos a nuestro Salvador. Reconocemos que su ministerio duró 3 años, pero que aportó mucho a la vida de los apóstoles, que aportó mucho de aquellos hombres que fueron mártires y que aportó mucho ahora que estamos hablando en Primera de Pedro, a las iglesias convertidas al cristianismo, a gente, judíos, a gentiles que no conocían del cristianismo. Y hoy, amaditos, a través de nosotros podemos decir que Jesucristo, nuestro Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Muerte, venció la muerte, venció el pecado para que nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo pudiéramos decir, nosotros que estamos empoderados del Espíritu Santo, también vamos a resucitar. Resucitar con un cuerpo glorioso. ¿Cuántos lo saben, amaditos? Con un cuerpo glorioso, y también vamos a vencer el pecado. Amén, gloria a Dios, Dios es bueno. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice allí, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Cuando hablamos aquí del Espíritu de Cristo, estamos hablando del Espíritu Santo, que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Amaditos, cuando usted y yo escudriñamos la palabra, cuando usted y yo vemos y leemos y declaramos, Padre glorioso Dios, qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Amadito, aquí el apóstol Pedro nos está hablando y nos está diciendo que ellos quisieron ver, los profetas, lo que Jesucristo iba a padecer en una cruz. Hoy nosotros sabemos, amados, y muchos que ven la película ¿cómo se dice? En la Semana Santa, muchos lloran, muchos dicen qué triste lo que pasó Jesucristo y reconozca que es por usted. Reconozca, amaditos, que si Cristo murió por todos nosotros los pecadores, allí los profetas anhelaron bien ver ese tiempo, porque ellos les fueron visto en una declaración por la fe. Pero amaditos, nosotros que sabemos lo que padeció Jesucristo, hoy tenemos que decir, amado Jesús, te amamos. Amado Jesús, vamos a seguirte a ti. Amado Jesús, reconocemos el sacrificio. Reconocemos que si hoy tenemos vida y tenemos salvación, es por lo que tú hiciste en una cruz. No podemos quedarnos callados, amado. Y de la misma forma que Dios se reveló a la vida suya a través de la cruz, amadito, así tenemos que vivir, renunciando al pecado, crucificando esta carne. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios, amaditos. Qué bueno es saber, amaditos, que nosotros queremos y seguimos anhelando la presencia de nuestro Padre Celestial. Seguimos creyendo y afianzándonos cada día más en la fe, reconociendo lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Cuando usted y yo nos sintamos tristes, cuando usted y yo estemos afligidos, amaditos, no hay otra alegría más inmensa que saber que Cristo dio la vida por usted, que Él venció la muerte, amaditos, y que Él nos está esperando, amados, y nos está preparando en su gloriosa venida. Gloria a Dios. En este pasaje, amadito, vamos a pasar a Primera de Pedro, capítulo 1:13. Dice allí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer, amaditos? Ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es la mente renovada. Entendimiento, una mente renovada. Y usted y yo lo sabemos. Por eso usted, amaditos, cuando leemos la palabra sabemos todo lo que Dios quiere para la vida de nosotros. Porque este es el manual de vida que usted y yo tenemos. Mientras el sistema, amaditos, nos está apartando, nos quiere contaminar, nos quiere dar enseñanzas de lo que se vive aquí en la tierra, más nosotros, amaditos, sabemos que tenemos una mente renovada, que sabemos lo que es pecado, que sabemos lo que agrada a Dios, que sabemos, amaditos, que cada uno de nosotros tenemos la presencia de nuestro amado Espíritu Santo y Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, dice su palabra. Entonces aquí dice, ceñido los lomos de vuestro entendimiento, una mente renovada. Dice, sed sobrios. ¿Qué tenemos que hacer, amaditos? Sobrios. Esta palabra sobrios, cuando usted y yo la leemos, es prudencia, es como disciplina y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea que manifestado. Primero, el apóstol Pedro está diciendo, cambien su mentalidad. Renueven su mentalidad. Usted no puede tener una mente de gente pagana, de gente inconversa, de gente que no tiene temor de Dios. Nosotros tenemos una mente y la mente de Cristo renovada, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y dice allí que seamos sobrios, que tengamos, amaditos, esa disciplina, que seamos esas personas, amaditos, que podemos ser ¿cómo se dice? Moderados, que podemos ser prudentes, tenemos prudencia. Esto es ser sobrios, esperando y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia de Dios, varias veces en los textos bíblicos de Pedro nos habla de la gracia. No nos olvidemos de la gracia. La gracia es ese favor inmerecido, amaditos, que aunque usted y yo cometamos falta, su gracia, su amor eterno nos perdona. Pero ¿qué necesita el Señor? Que haya un corazón arrepentido y que se aparte del pecado. No que nos demos látigos y sigamos haciendo lo mismo, sino que nos arrepintamos. ¿Para qué? Para que cuando Jesucristo sea, para que la gracia que sea os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? Manifestado. Gloria a Dios. Amaditos, en este tiempo Dios está esperando que usted y yo creamos que a pesar de todo lo que se está viendo en el sistema, usted y yo sabemos los principios que tenemos a través del Evangelio, el conocimiento de su palabra. Y dice allí, amaditos, que el apóstol Pedro le está hablando a cada uno de nosotros nuestra manera de vivir. Y en una de las maneras de vivir en la vida, ¿cuál es su destino? Que usted reconozca y se haga una pregunta, ¿cuál es mi destino? Que usted también se haga una pregunta, ¿quién lo ha llamado? Y usted ya la sabe contestar. Y usted ya sabe cuál es su destino. Su destino es seguir a Cristo. Su destino es obedecer su palabra. Su destino es renunciar. Su destino es tomar la cruz y no apartarse del Señor. Y dice allí, ¿cuál es su plan?
¿Cuál es su plan? ¿Qué plan tiene para con nosotros? Dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. ¿Cuánto lo sabe? Y lo otro que nos podemos preguntar, ¿qué espera usted de Dios? Cuando leemos la palabra, amaditos, yo espero de Dios que Dios siempre esté conmigo, que Dios no me deje desamparado. Como lo dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero estar. Y dice también que Jesús dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuánto necesitamos esa presencia de Dios que dé descanso a la vida de nosotros? Y entonces, amaditos, vamos a leer Gálatas capítulo 5, 16. Dice su palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántos saben este texto bíblico, amaditos? No andemos, no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne, sino que andemos como en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es renunciar a las obras de la carne. Usted mismo lo ha leído en Gálatas, amaditos. Y es cuando el Señor nos dice andemos por el Espíritu, que es el fruto del Espíritu Santo. Si nosotros decimos amar a Dios, también tenemos que aprender a amar a los hermanos en Cristo y aún amar a nuestros enemigos, dice su palabra. Amén. Entonces también vemos allí, amaditos, algo que el Señor también nos habla en Primera de Juan, capítulo 2, 6. ¿Cómo es que tiene que andar un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios? El que dice que permanece en Él debe andar como el que anduvo. Amaditos, ¿cómo anduvo Jesucristo? Perdonando. ¿Sí? ¿Cómo anduvo Jesucristo, amaditos? ¿Cómo anduvo? Manso. Él era manso, amaditos, humilde de corazón. Tenía compasión por las almas. Y es lo que el Señor nos está enseñando ahora a través de su palabra, amaditos. Que usted y yo, lo que habla el apóstol Pedro después de hablarnos de la salvación, de la vida eterna, para nosotros, la iglesia de Cristo, y en el tiempo hablándole a los que estaban en Roma, a los gentiles convertidos y a los cristianos convertidos, a los judíos convertidos. Hoy, amaditos, después de Pedro haberles hablado de todo esto, del plan maravilloso que Dios tenía para salvación del mundo, hoy el Señor nos está hablando a través de Pedro cómo tenemos que andar con una mente renovada, renunciando al pecado, viviendo por el Espíritu. Y como dicen allí en su palabra, Primera de Juan, capítulo 2, 6, que usted debe de subrayarlo, amadito, el que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. ¿Sabe, amada iglesia, que muchos de nosotros decimos que por la gracia de Dios somos salvos? Y sí, pero hay algo que el Señor dice que usted y yo tenemos que hacer, amados. Nosotros tenemos que cumplir su palabra. Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, yo con el poder del Espíritu Santo, yo voy a poder lograr lo que tú dices en tu palabra. Yo voy a andar como Jesucristo anduvo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal, amaditos, si le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Gloria a Dios. Yo quiero, amado iglesia, que a través de esta carta del apóstol Pedro, usted y yo valoremos y usted y yo creamos en todo lo que va a hacer el Señor con nosotros. Tenemos que gozarnos, amaditos. Y Él dice, en este tiempo que es momentáneo, la prueba, la dificultad que usted y yo tenemos que vivir, porque es necesario que se pruebe la fe, amaditos. Pero es necesario que Dios vea una iglesia aferrada cada día más a su presencia y cada día más creyendo por la fe que todo esto va a pasar y que nosotros vamos a ver la gloria de Dios, porque vamos de victoria en victoria, amaditos. Y dice su palabra en Romanos, amados, que me parece tan especial. Romanos, vamos a ver si lo encuentro aquí para terminar. Y tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. ¿Cuál es esa gloria venidera, amaditos? Lo que nos espera. Una vida eterna con Cristo. Pero aquí en la tierra, amaditos, vemos las bondades y las misericordias de Dios. Porque Dios dice que Él no nos va a dejar solos y desamparados. Que Él va a estar con nosotros. Porque lo leímos, amados. El poder de Dios está con nosotros, guardándonos y protegiéndonos. Y yo quiero decirle, amada iglesia, que esto que nos está hablando el apóstol Pedro tiene que traer en nosotros. Porque lo estaba haciendo en la iglesia en Roma. Estaba hablando a ellos para afianzarlos en la fe, para decirle, a pesar de la persecución que usted está viviendo, usted tiene que creer que Dios no lo va a dejar desamparado, que esto es para glorificar al Señor. Cuando usted y yo pasamos dificultades, amaditos, después podemos testificar que en medio de esa dificultad Dios estuvo con usted y que usted puede dar testimonio de lo que Dios hizo en medio de esa dificultad, ya sea de sanidad, ya sea situación financiera, ya sea de hogar, ya sea de pareja, ya sea de familia. Pero eso es lo que Dios quiere, que con gozo y alegría glorifiquemos al Señor, porque Él sigue obrando para este tiempo, amado. Sigue haciendo milagros, sigue restaurando, sigue sanando, sigue libertando. Pero usted y yo, iglesia, tenemos que decirle al Señor que nosotros vamos a andar como Él anduvo. Gloria a Dios. Yo quiero que usted incline su cabeza, amados. Mi amado Padre Celestial, te damos gloria y alabanza a ti, Señor. Padre glorioso, hoy, mi amado Rey, tú has hablado a través de la primera epístola de Pedro, Señor. Y tú nos has mostrado lo que a veces se nos olvida, Padre glorioso. Saber, mi amado Dios, que Jesucristo dio la vida por nosotros. Y cuando yo, amado Padre Celestial, estaba leyendo esta palabra, mi amado Dios, yo entendí que el Señor quiere que cada momento, cada instante, recordemos que nuestro amado Jesucristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros, que nuestro amado Jesucristo sigue haciendo milagros, que nuestro amado Jesucristo sigue restaurando, que a pesar de pruebas, dificultades, zarandeos, Padre, nosotros seguimos firmes, Padre glorioso Dios. Y al terminar, el apóstol Pedro nos habla cómo tenemos que demostrar que somos esas nuevas criaturas en Cristo Jesús, que somos esas personas renovadas, porque la mente de nosotros ha sido renovada, porque tenemos el reino de Dios y su justicia en la vida de nosotros, Padre, porque nosotros tenemos que alumbrar las tinieblas, Padre glorioso Dios. Padre, hoy te pido, mi amado Dios, llénalos a cada uno, damas de Dios, varones de Dios, que en estos momentos, Señor, seguimos perseverando, a pesar de todo lo que se está viendo, a pesar, Dios del cielo, que nosotros no vamos a negociar, Padre, los fundamentos, Padre glorioso, el conocimiento de Cristo, mientras el mundo, el sistema, los gobiernos terrenales, Padre, quieren terminar, Dios del cielo, con las leyes de Jesucristo, estatutos y leyes que Jesucristo ha colocado para el ser viviente. Padre, hoy te pedimos, Dios del cielo, así como este pueblo judío convertido en Cristo se aferraba cada día más a la fe, nosotros nos aferramos más a la fe, y aunque no te veamos, Señor, sabemos, Dios del cielo, que tú estás en medio de cualquier dificultad. Abrázalos, mi amado Rey, consuélanos, Padre glorioso Dios, déjanos ver la gloria tuya, Señor, en cualquier dificultad que estemos viviendo, Padre glorioso Dios. Nos estamos preparando en este hermoso camino de seguir a Cristo. Estamos andando en el camino angosto que lleva a la perfección, Padre. Estamos renunciando, Padre glorioso, a los deleites, Señor, y carnales, Padre glorioso Dios, que nos permite, Dios del cielo, saber que nosotros nos estamos consagrando cada día más a ti, Señor. Padre, yo te pido, Dios del cielo, manifiéstate, Señor, ahora mismo, Padre glorioso Dios, poder de Dios en la vida de nosotros como hijos tuyos, Padre glorioso Dios, mi amado Rey. Esta fe que ha sido probada como el oro, Padre glorioso Dios, hoy te decimos, Padre glorioso, aquí estamos, mi Rey.
Rey. Padre, estamos creyendo, mi amado Dios, que las cosas que estamos viviendo, Señor, son pasajeras, Señor. Y vamos a darte la gloria a ti, Señor, de lo que grande y poderoso que has sido tú en la vida de nosotros. Padre, te damos gracias, mi amado Dios, por este lugar. Padre, hemos visto, Dios del cielo, el respaldo tuyo, Dios del cielo. Y yo bendigo a cada persona, Dios del cielo, que bendice tu casa, Señor. Padre, oh Dios del cielo, bendice la obra de sus manos, Padre. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a cada diezmador, a cada ofrendador. Y hoy declaro, Dios del cielo, que tú, mi amado Dios, hace memoria de cada una de sus ofrendas. Padre, yo bendigo a cada hombre, a cada mujer, Dios del cielo, que está afianzado en ti, Padre glorioso, y que en estos tiempos, Señor, necesita tomar una decisión. Yo te pido, Dios del cielo, guíalo, Padre, que ellos consulten al único Dios verdadero que puede hablar a través de palabras, que puede hablar a través de un sueño profético, que puede hablar a través de un hombre o una mujer de Dios. Padre, ayúdales, mi amado Rey. Necesitamos tanto de ti, Padre. Por eso, mi amado Dios, seguimos perseverando. Por eso seguimos buscando tu presencia, Padre. Por eso no nos cansaremos de decirte que tú eres grande y poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Yo quiero, amada iglesia, que usted se despida con esta adoración que ministra mucho la vida de nosotros como hijos de Dios. Santo es el Señor. Dígale usted, ¿a qué vino usted? A adorar a Dios. Vine a adorar. Sí, mi amado Dios, venimos a adorarte, Señor. Vine a adorar su nombre. Dígale usted que vine a adorar su nombre. Y vine a adorar a Dios. A Dios. Vine a adorar a ¿Cuántos Dios. pueden adorar a Dios? Vine a adorar a Dios. Oh, sí, mi amado